Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Estudios Espíritas y también de la sección La inmortalidad del alma, vamos a continuar en este estudio al respecto de este aspecto importantísimo del ser humano, y en este vídeo vamos a hablar de apuntes históricos al respecto de este concepto. Este es un tema muy amplio, muy vasto, y aquí simplemente haremos algunas reseñas breves de algunas obras que han sido importantes para las culturas y para el desarrollo espiritual y moral de muchos pueblos y que han apuntado al concepto de la inmortalidad del alma. Este es un tema, como digo, que de ser tratado en profundidad precisaría muchos vídeos, y voy a dedicar solamente este porque yo soy de los que piensa que la presencia histórica de una idea no implica necesariamente que esa idea sea verdad. Actualmente somos conocedores de muchas ideas que han tenido una buena presencia histórica y que posteriormente se han demostrado no ser ciertas, y por lo tanto, para defender la idea de la inmortalidad no solamente basta con recurrir a su historicidad. Por lo tanto, vamos a traer una serie de apuntes simplemente, pero estos apuntes sí los voy a traer de las obras que voy a citar. Son apuntes directos, son transcripciones directas de todas estas obras. Porque si nos vamos a empeñar en hacer un trabajo al respecto de la presencia de un concepto en la historia, yo considero que ese trabajo debe hacerse de forma correcta y no dar información que de alguna forma pueda ser falsa o que pueda estar modificada por no haber sabido leer ni interpretar correctamente las fuentes, como desgraciadamente, si no tanto en el movimiento espírita, sí en ciertos autores espiritualistas, pasa al respecto de la historicidad de ciertos conceptos. El tema de la inmortalidad del alma es un tema trascendente, un tema importantísimo, y es fundamental, desde mi punto de vista, para el ser humano hacerse esa pregunta. ¿Realmente somos seres que tenemos una vida finita, que nacemos en la cuna y en el momento de la muerte termina todo para nosotros? ¿O realmente después de la muerte del cuerpo hay una vida? Y esa vida, ¿cómo es? ¿Qué podemos esperar de esa vida? Esta es una pregunta que yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos hecho, y hay una obra espírita titulada Después de la muerte, donde León Denis hace una serie de reflexiones en cuanto a lo trascendental de esta pregunta. Por la belleza y la importancia de este pasaje me voy a permitir transcribirlo y lo voy a leer. Dice León Denis: un ser que nos es querido va a morir. Inclinado hacia él, con el corazón oprimido, veis extenderse lentamente sobre sus facciones la sombra del más allá. La luz interior no arroja ya más que pálidos y trémulos fulgores. Se debilita más aún, luego se apaga. Y ahora todo cuanto en ese ser atestiguaba la vida, esos ojos que brillaban, esa boca que profería sonidos, esos miembros que se agitaban, todo está velado, silencioso, inerte. No hay ya más que un cadáver en ese lecho fúnebre. ¿Qué hombre no se ha preguntado la explicación de este misterio y durante la velada, en esa solemne entrevista con la muerte, ha podido no pensar en lo que también a él le espera? Este problema nos interesa a todos, pues todos estamos sujetos a la misma ley. Nos importa saber si en tal momento termina todo, si la muerte no es más que un sombrío reposo en el aniquilamiento, o es, por el contrario, la entrada en otra esfera de sensaciones. Yo creo que León Denis expresa con bastante profundidad la gravedad de esta pregunta, a pesar de que actualmente ciertas corrientes materialistas consideren que es superfluo y una banalidad hacerse una cuestión como esta. El concepto de la inmortalidad del alma ha acompañado al ser humano pues prácticamente desde el albor de los tiempos. En la India, una de las obras más importantes dentro de esa cultura, que es el Bhagavad Gita, en el capítulo 2 da una serie de exhortaciones
que apuntan claramente al concepto de la inmortalidad del alma. Vamos a leer los versículos o los puntos 11, 12 y 13. El Señor bendito dijo: al hablar palabras doctas te lamentas por lo que no es digno de lamentación. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. No hubo jamás un tiempo en que yo no existiese, ni tú ni todos estos reyes, ni en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Es una clara alusión a la inmortalidad. Así como en este cuerpo, el alma corporificada continuamente pasa de la niñez a la juventud y luego a la vejez, en forma similar, cuando llega la muerte, el alma pasa a otro cuerpo. El alma autorrealizada no se confunde por tal cambio. Y aquí puede haber una alusión con bastante claridad a la reencarnación. Los persas, su gran guía Zoroastro, también conocido como Zaratustra, en una obra titulada Los Cantos Divinos, también tiene notas en cuanto a la idea de la inmortalidad. Por ejemplo, en el canto 10, en el punto 126, dice lo siguiente: ahora yo proclamaré la palabra que el más progresivo me dijo. Es la mejor para ser oída por los mortales. Aquellos que le prestan atención y reverencia tendrán plenitud e inmortalidad y alcanzarán al Dios sabio a través de sus acciones realizadas con buena mente. En ese mismo canto, en el punto 128, sigue diciendo: los vivos, los fallecidos y los que están por nacer buscan sus grandes éxitos a través de él. Las almas de las personas rectas serán eternamente fuertes. Los errados experimentarán repetidos fracasos. El Dios sabio ha establecido a través de su soberanía estos principios. Y en el canto 16, en el punto 193, dice lo siguiente: otórgame, de acuerdo con la doctrina de la buena mente, inmortalidad, perfección, firmeza y resistencia. Principalmente en los cantos 10, en los puntos 126 y 128, hay claras alusiones a la preexistencia y a la sobrevivencia del alma o espíritu. En esa cultura tan rica también encontramos los conceptos de la inmortalidad del alma. En el libro egipcio de los muertos, que realmente el título original era La salida del alma hacia la luz del día, ese título original da un mejor enfoque de la idea que tenían los egipcios al respecto del alma, de la vida y de la muerte. En el conjuro 1 se dice lo siguiente: en los conjuros que aquí comienzan se narra la salida del alma hacia la plena luz del día, su resurrección en el espíritu y su entrada y sus viajes en las regiones del más allá. Son estas las palabras que deben pronunciarse el día de la sepultura, cuando el alma, separada del cuerpo, ingresa en el mundo del más allá. Fíjense cómo hay una clarísima alusión a la inmortalidad del alma, cuando hablan de que el alma en la muerte lo que hace es que sale del cuerpo y de alguna forma resucita en espíritu. En China, uno de los grandes mentores de la cultura y del pensamiento religioso, y no solo religioso, sino también social, que posteriormente fue comentado por Confucio, es Lao Tse, que en su obra Tao Te Ching hace algunas reflexiones que también apuntan a la inmortalidad del alma. Durar eternamente es poseer el Tao. El Tao es la profunda raíz, la base estable de la longevidad y la inmortalidad. Fíjense en el siguiente párrafo: la vida es una salida y la muerte una entrada. He oído decir que el que sabe vivir no se preocupa de tigres ni rinocerontes cuando camina por las montañas, ni lleva armas ni escudo cuando se adentra en territorio enemigo. Así, el rinoceronte no halla dónde cornearle, ni el tigre donde hendir sus garras, ni las armas donde aplicar su filo. ¿Por qué? Porque no hay lugar en él por donde pueda penetrar la muerte. Es en Grecia donde nace la filosofía, y una serie de personalidades relevantes apuntaron también al concepto de la inmortalidad.
Uno de ellos es el gran Pitágoras, este pensador profundo, este filósofo, este matemático, que en sus versos áureos o versos de oro decía lo siguiente: si descuidas tu cuerpo para volar hasta los libres orbes del éter, serás un dios inmortal, incorruptible, ya no sujeto a la muerte. Fíjense cómo Pitágoras condiciona la inmortalidad a la superación de las pasiones del cuerpo, a la superación de los instintos y de los apetitos corporales. ¿Cómo olvidarnos en esta rápida reseña al respecto de la inmortalidad de Sócrates? Para poder entender el concepto de la inmortalidad en Sócrates es necesario entender a Platón, porque Sócrates no escribió nada. Entonces todo lo que sabemos de Sócrates es gracias a sus discípulos, y entre ellos al más conocido y el más destacado, que es Platón. Para entender cómo en Platón se encuentra presente la ideología de Sócrates, hay que comprender también la obra de Platón. Los diálogos que nos han llegado de Platón, no todos expresan con la misma fidelidad las ideas originales de su maestro. Actualmente, aunque hay diferentes divisiones, parece ser una opinión bastante consensuada en los especialistas de Platón, que la obra de Platón puede dividirse en 4 etapas. La primera etapa, que es la juventud, o se llama la etapa de la juventud, donde hay obras como Apología de Sócrates, Critón, Lisis y algunas otras. Luego después viene una época que se llama época de transición, donde aparecen obras como Gorgias, Menón, Hipias, tanto el mayor como el menor. Luego después vino una época de madurez con 4 obras, La República, Fedón, El Banquete y Fedro. Y por último la época de la vejez con obras como Teteo, Timeo, Sofista, etc. ¿Por qué hacemos este análisis? Porque los especialistas en Platón consideran que es especialmente en las obras de la juventud de Platón donde más claramente se muestra el pensamiento de Sócrates. Porque Platón no fue un simple discípulo que se limitó a transmitir las ideas del maestro, sino que al principio sí actuaba como discípulo de Sócrates y transmitía las ideas de Sócrates, pero posteriormente fue desarrollando su filosofía. Entonces, ese acercamiento a Sócrates se hace principalmente con las primeras obras, las obras de la juventud de Platón. Y en su obra más famosa, Apología de Sócrates, Platón, o mejor dicho, Sócrates, dirigiéndose a sus jueces, dice una serie de consideraciones al respecto de la inmortalidad que creo que son útiles traerlas a nosotros. No solamente porque nos pueden dar una idea de cómo Sócrates enfocaba el concepto de la inmortalidad, sino también por la belleza literaria con la que están escritas. Se dice en Apología de Sócrates: en efecto, nadie conoce la muerte, ni sabe si es el mayor de los bienes para el hombre. Sin embargo, se la teme como si se supiese con certeza que es el mayor de todos los males. ¿No es una ignorancia vergonzante creer conocer una cosa que no se conoce? Respecto a mí, atenienses, quizás soy en esto muy diferente de todos los demás hombres, y si en algo parezco más sabio que ellos, es porque, no sabiendo lo que nos espera más allá de la muerte, digo y sostengo que no lo sé. Es preciso de 2 cosas una: o la muerte es un absoluto anonadamiento y una privación de todo sentimiento, o, como se dice, es un tránsito del alma de un lugar a otro. Si es la privación de todo sentimiento, una dormida pacífica que no es turbada por ningún sueño, ¿qué mayor ventaja puede presentar la muerte? Porque si alguno, después de haber pasado una noche muy tranquila sin ninguna inquietud, sin ninguna turbación, sin el menor sueño, la comparase con todos los demás días y con todas las demás noches de su vida, y se le obligase a decir en conciencia cuántos días y noches había pasado que fuesen más felices que aquella noche, estoy persuadido de que no sólo un simple particular, sino el mismo gran rey, encontraría bien pocos, y le sería muy fácil contarlos. Si la muerte es una cosa semejante, la llamo con razón un bien, porque entonces el tiempo todo entero no es más que una larga noche.
Pero si la muerte es un tránsito de un lugar a otro, y si, según se dice, allá abajo está el paradero de todos los que han vivido, ¿qué mayor bien se puede imaginar, jueces míos? ¿No es este el cambio más dichoso? ¿A qué precio no compraríais la felicidad de conversar con Orfeo, Museo, Hesiodo y Homero? Para mí, si esto es verdad, moriría gustoso 1000 veces. ¿Hay alguno, jueces míos, que no diese todo lo que tiene en el mundo por examinar al que condujo un numeroso ejército contra Troya, o Ulises, o Sísifo, y tantos otros, hombres y mujeres, cuya conversación y examen serían una felicidad inexplicable? Estos no harían morir a nadie por este examen, porque además de que son más dichosos que nosotros en todas las cosas, gozan de la inmortalidad, si hemos de creer lo que se dice. Esta es la razón, jueces míos, para que nunca perdáis las esperanzas aún después de la tumba, fundados en esta verdad, que no hay ningún mal para el hombre de bien, ni durante su vida, ni después de su muerte. Creo que estas palabras de Sócrates prescinden de cualquier análisis. También se encuentra la inmortalidad ya más desarrollada y más elaborada, porque si se estudia en profundidad a Sócrates, se puede ver que hay una cierta duda, aunque su creencia era en la inmortalidad, hay una cierta duda, cuestiona si esto realmente es así, pero sin embargo Platón ya sí tiene un desarrollo más amplio y una serie de argumentos más importantes en cuanto a la inmortalidad. Y estos argumentos se desarrollan principalmente en varias obras, pero principalmente en su obra El Fedón. En su obra El Fedón, Platón da 4 argumentos por los cuales la idea de la inmortalidad debe ser considerada como verdad. Obviamente, esos argumentos son muy elaborados, no los vamos a traer en este vídeo, pero sí me voy a permitir poner un pequeño texto del Fedón. El alma es lo más semejante a lo divino, inmortal, inteligible, uniforme, indisoluble y que está siempre idéntico consigo mismo, mientras que, a su vez, el cuerpo es lo más semejante al humano, mortal, multiforme, irracional, soluble y que nunca está idéntico a sí mismo. Si las cosas son así, ¿no le conviene al cuerpo disolverse pronto y al alma, en cambio, ser por completo indisoluble o muy próximo a ello? Al sobrevenirle entonces al ser humano la muerte, lo inmortal se va y se aleja, salvo indestructible, cediendo el lugar a la muerte. Está claramente expresada su idea de que cuando llega la muerte, el alma inmortal se va y deja lugar al cuerpo que muere, pero una vez que el alma ya le ha abandonado. En el cristianismo, en todo el cristianismo, en toda la historia del cristianismo, el concepto de la inmortalidad está claro. Es verdad que el cristianismo tiene un concepto muy peculiar al respecto de la inmortalidad. Yo voy a traer solamente una cita a Orígenes de Alejandría en su libro sobre los principios. En el capítulo 1, en el punto 5, da una definición del concepto de inmortalidad que había en el cristianismo. Él dice, después de estos puntos, la enseñanza apostólica también consiste en que el alma, teniendo una sustancia y vida propias, después de su salida del mundo, será recompensada según sus méritos, siendo destinada a recibir su herencia de vida eterna y felicidad si sus acciones procuraron esto, o a ser entregada al fuego eterno y al castigo si la culpa de sus crímenes la ha llevado a eso. Es claramente la idea cristiana al respecto de la inmortalidad del alma que está presente pues, en toda la historia del cristianismo. Ya en épocas más cercanas a nuestra época, y hemos dado un salto bastante grande, se nos han quedado muchos filósofos, muchos pensadores espiritualistas por el camino, encontramos el dualismo cartesiano propuesto por René Descartes. En su libro El discurso del método, en el capítulo 4, mejor dicho, en la 4ª parte, él dice al respecto de la inmortalidad del alma lo siguiente. Examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno, y que no había mundo ni lugar alguno en el que no me encontrase, pero que no podía fingir por ello que no fuese, sino al contrario,
por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas, se seguía muy cierta y evidentemente que yo era, mientras que, con solo dejar de pensar, aunque todo lo demás que había imaginado fuese verdad, no tenía ya razón alguna para creer que yo era. Conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita para ser de lugar alguno ni depende de cosa alguna material. De suerte de esto yo, es decir, el alma por la cual soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que éste. Y, aunque el cuerpo no fuese, repito, el alma no dejaría de ser cuanto es. Se ve claramente un concepto profundamente espiritualista en el dualismo cartesiano de René Descartes. Y por último, cómo olvidarnos del espiritismo, que desde mi humilde punto de vista es históricamente quien mejor ha enfocado el concepto de inmortalidad, no ya como una creencia, no ya como una cuestión filosófica, sino como algo que además se puede constatar por intermedio de la fenomenología mediúnica. Simplemente, a modo muy rápido, algunos conceptos espíritas. El alma es un espíritu encarnado cuyo cuerpo es solamente la envoltura. Al abandonar el cuerpo, el alma regresa al mundo de los espíritus del que había salido y retoma una nueva existencia material después de un lapso relativamente prolongado, durante el cual permanece en estado de espíritu errante. El alma tenía su individualidad antes de encarnar y la conserva después de separarse del cuerpo. Claramente, en el espiritismo hay una manifestación en cuanto a la inmortalidad del alma. Pues voy a dejar aquí este vídeo, un vídeo que he pasado casi todo el tiempo leyendo. Yo creo que hemos podido observar de forma, repito, muy sucinta la presencia del concepto de inmortalidad del alma en diferentes culturas y en diferentes regiones geográficas. Y a partir de este vídeo pues nos vamos a dedicar a traer los argumentos y las pruebas que dentro del espiritismo y dentro del espiritualismo en general podemos tener para la confirmación de que realmente somos espíritus inmortales. Obviamente, al igual que con el proceso de estudiarla históricamente, no vamos a poder traer todas las investigaciones porque son cientos y cientos, miles y miles y escaparían, por supuesto, a nuestro análisis, pero sí vamos a traer los fenómenos más importantes que desde mi punto de vista, tanto anímicos como mediúnicos, pueden confirmar la inmortalidad del alma, además de traer una alusión teórica en cuanto a la explicación que puede dar el espiritismo a los fenómenos materialistas y a los fenómenos que parecen tener una explicación simplemente en la fisiología y en la neurología. Por lo tanto, les aplazo a que sigan viendo esta serie donde vamos a ir profundizando en el concepto de la inmortalidad. Como siempre, muchas gracias por ver estos vídeos y nos vemos en el vídeo siguiente.